Buenas tardes, ¿qué tal? Estamos ya acá, día martes, así que listos para trabajar en la decisión del día de hoy con la Biblia. La verdad es que ayer dije, me gustaría hacer una revisión de el Sermón del Monte tal como aparece en el apóstol Lucas, en el evangelista Lucas. Y después me di cuenta que en realidad esa era una vieja promesa que yo me había hecho a mí misma. Cada vez que leía el Sermón del Monte, decir, o que encontraba viendo Lucas algo del Sermón del Monte, algún día tengo que hacer de ponerme a recorrer todo Lucas para encontrar los pedazos del Sermón del Monte que él fue escribiendo, ¿sí? Así que, bueno, cumplo conmigo en este caso de hacer eso un viejo anhelo y la verdad que me encantó. Me encantó porque lo encontré bastante en algún capítulo y algo más después y dije, bueno, ya está. Seguía dando vuelta a las hojas y aparecía otro pedacito del Sermón del Monte, otro pedacito, así que evidentemente o Lucas lo descuartizó, dicho con todo respeto, o fue realmente que fue tomando Mateo una gran parte seguramente de aquel importante sermón en la montaña y luego en otras ocasiones, o Lucas decidió unirlo en otras ocasiones. Ahora, después de todo, un maestro como Jesús, que estaba caminando y recorriendo por todos lados de una extensión tan grande como hemos estado viendo, que vimos el otro día que había llegado tan al norte, cerca del Monte Hermón, entonces es posible que Jesús haya repetido muchas veces las enseñanzas, sobre todo estas enseñanzas tan de la vida personal, de la vida práctica. Por lo tanto, como no tenemos la seguridad de lo que ha pasado, lo aprovechamos, lo leemos y encontré algunas perlitas, alguna cosita que Lucas cuenta de una manera distinta o agrega, o también después encontré que había otras partes en Mateo. Así que bueno, poco a poco vamos avanzando en conocer bastante de la palabra y en este último tiempo de los evangelios en particular. Yo siempre le pongo las fichas a Mateo porque Mateo fue apóstol y estuvo ahí, ¿sí? Ahora Lucas en una de esas lo recibió de varios de los apóstoles y él tenía la precisa en cuanto, en qué momentos, pero nosotros sabemos que los evangelios fueron escritos bastantes años después que Jesús murió y resucitó, de manera que muchas de estas enseñanzas estaban ya en un montón de gente que habían escuchado las predicaciones de los apóstoles y de los cristianos, primeros cristianos, de manera que eran ya conocidas esas enseñanzas, ¿sí? Así que las fuentes, en este caso, es muy probable que hayan sido de muchos lados diferentes. Bueno, encontré lo primero en Lucas capítulo 6, ¿sí? Y lo más distintivo, lo vamos a ir viendo cuando aparezca, pero lo más distintivo del Sermón del Monte que tomó Lucas fue que él le puso una impronta muy personal a estas enseñanzas de Jesús. Leo el comienzo en el 17, 6:17 dice: luego bajó con ellos y se detuvo en un llano. Había allí una gran multitud de sus discípulos y mucha gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, que habían llegado para oírlos y para que los sanara de sus enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus malignos quedaban liberados. Así que toda la gente procuraba tocarlo porque de él salía poder que sanaba a todos. Esa es la introducción, pero hay que prestar atención a la frase que sigue. Versículo 20. Él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo:
la misma frase que tiene Mateo, como que al menos las bienaventuranzas fueron dedicadas a los discípulos. Y entonces acá aparecen, prestemos atención. Dichosos ustedes los pobres, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos ustedes que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes que ahora lloran, porque luego habrán de reír. Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Versión actualizada y revisada parece esta, ¿no es cierto? Además de la traducción que en lugar de bienaventurados dice dichosos, tomando la misma palabra que está bien el uso de dichosos. Pero resulta que acá nos encontramos con 4 bienaventuranzas, nada más que 4, mientras tiene 8. Acá no están los puros, acá no están los humildes, los mansos. Y además hay un par de diferencias. Dice, ustedes, dichosos los pobres, no dice los pobres en espíritu. Y después dice los que ahora pasan hambre, y no dice hambre de justicia, ¿no? Como decía Mateo. Tengo igual a Mateo acá a mano para cualquier cosa compararlo. Sí, los que lloran, y también después la última, cuando los odian. Fíjense qué actualizado. Bueno, es por el lenguaje, porque es una traducción más nueva. Cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien. Me gusta esa palabra, desprestigien, por causa del Hijo del Hombre. Es evidente, dicho esto por los especialistas, que Lucas marca en todo su evangelio una especial compasión e interés por los que sufren opresión, ¿sí? Entonces, su versión, en este caso de las bienaventuranzas, fue tomar solamente los pobres. Ahora, los pobres en espíritu entran dentro de los pobres, son pobres igual, de modo que hubo una, no sé, toma de posición quizás, o una mirada especial en ese sentido. Y sobre todo en lo otro, porque los que pasan hambre, y también la recompensa es porque serán saciados, no hay cambio en ese caso, ¿no? Ahora, hay cambio también en el del versículo 22, cuando dice todo eso, y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre, y ahí usa la expresión Hijo del Hombre. Así que, bien, no tenemos más explicación, creo. Entonces, nuestra mirada es la mirada de Lucas, que vamos a ver muchas veces por las parábolas que eligió y las enseñanzas que eligió, que él tenía esa mirada así con respecto a la opresión. Imagínense, el pueblo de Israel en ese momento estaba oprimido duramente por los romanos, ¿sí? Si estos evangelios se escribieron alrededor del año 55, en 15 años más sería destruido el templo de Jerusalén por los romanos. De manera que ellos vivían en una situación para la cual el evangelio de Jesucristo, mirando compasivamente a los pobres y a los necesitados, está acá todo el contenido. Bien, pero después viene, creo que casi igual, muy parecido a Mateo, alégrense, después de todo ese panorama de los dichosos, que son dichosos porque les va todo mal, o porque tienen una situación completamente... Acá está la gran contradicción, ¿no es cierto? O sea, aparente, la paradoja de decir que pueden ser felices los que tienen hambre, los que son pobres, los que son insultados y perseguidos. Sin embargo, hay un planteo diferente de Jesús. Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los profetas.
Y me fui porque me parece interesante Malaquías 4:2, que los judíos lo debían tener bien de memoria, Malaquías, que era el último libro del Antiguo Testamento, dice, pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo en sus rayos salud, y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. Así que preciosa promesa que seguramente estaban en los oídos de ellos como para enfrentar la situación de necesidad, de pobreza y lo peor, de persecución. Pero después, 24, 25 y 26, acá aparece la primera perlita bien definida, un pasaje que no está en Mateo. Los hay, ¿eh? Dice, pero hay de ustedes los ricos porque ya han recibido su consuelo. Pero hay de ustedes los que ahora están saciados porque sabrán lo que es pasar hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen porque sabrán lo que es derramar lágrimas. Hay de ustedes cuando todos los elogien. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas. Así que no sabemos si Jesús dijo de eso ahí, insertadito en el Sermón del Monte, tal como Mateo, pero en algún momento Jesús hizo una contrapartida negativa de lo anterior, de ese declarar dichosos a los que pasaban todas esas cosas, y como lo hizo tantas veces en su predicación, hablar duramente, como con el juicio de Dios, a los ricos, a los saciados, que seguramente de quien estaba hablando eran los que tenían demasiado y no compartían, de los que solamente querían. Por eso, a ver si no me equivoco, esto es de memoria, Lucas es el único, creo, que contó esa parábola de el que almacenaba y después le dijeron, necio, hoy esta noche vuelven a buscar tu alma. Lo voy a buscar para no quedarme con el error, si es que aparece en otro evangelio. Pero Lucas siempre fue de dedicarle de las palabras de Jesús, especialmente por las injusticias de la sociedad, de aquel entonces y para siempre jamás. Bueno, vamos al 27. El 27, acá inserta, en Mateo es en el capítulo 6, al capítulo siguiente, acá enseguidita está el amor a los enemigos. A ver si creo que había alguna diferencia, pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos. Claro, acá no está, oíste que fue dicho a los antiguos, directo el mensaje. Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no se la impidas, que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida, y si alguien te lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Yo creo que no se debía referir a los ladrones en cuanto a eso, pero sí en las relaciones personales o en la actitud del corazón, sobre todo. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. La regla de oro acá metidita. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. Acá había dejado de lado ya a los cobradores de impuestos, no se me echó con ellos. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Esto no estaba en Mateo. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. La verdad que me gusta más este relato de Lucas, ¿no? Recordamos siempre que Lucas era el más preparado, un estilo muy lindo. Dicen que su griego era excelente, pero no lo vamos a estudiar en griego, no se preocupen.
Bueno, y termina como termina el capítulo 5 de Mateo, pero Mateo había puesto, sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y aquí la línea de Lucas, sean compasivos, así como su Padre es compasivo, más cercana a la gente. Ahora, estoy segura que estas mismas palabras Jesús las predicó en distintos momentos, y entonces la versión que recibió Lucas, por ejemplo, en cuanto a estas palabras, es dicho por Jesús en alguna de las oportunidades. Bueno, vamos al 30 y venimos ahora a no juzgar, tal cual, no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará. Acá viene más tipo sentencioso, ¿eh? Pero ahora este versículo no estaba en Mateo y fue uno de los versículos preferidos del pastor Daniel González. Den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes, ¿sí? Lo escuché muchas veces al pastor Daniel predicar sobre esto, medida llena, apretada, sacudida y desbordante, ¿eh? Recompensa, ¿sí? Recompensa para, en este caso era junto con no juzguen, ¿sí? Pero bueno, está todo dentro de la misma enseñanza. Cuando uno lo lee así, sobre todo cuando lo lee en voz alta, ¿sí? Soy beneficiada yo por poder hacerlo, uno escucha más de lo que dicen las palabras. Hay como un eje de justicia de Dios, de que Dios va mirando todas las actitudes de los hombres y hay una línea en la cual va a haber recompensa o va a haber juicio de Dios también. Bueno, y entonces acá, otra cosa nueva, también les contó esta parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Ya. ¿Y a qué se aplicaba eso? Y dice, el discípulo no está por encima de su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje, a lo sumo, llega al nivel de su maestro. Yo ni me acordaba de esto que estaba acá, ¿eh? Y eso viene ahí en relación con el que guía, el que enseña. Interesante eso, todo el que haya completado su aprendizaje puede llegar a ser como su maestro. Y vuelve, no, coloca acá lo que Mateo decía con respecto a la primera línea. ¿Por qué te fijas? Pero miren cómo lo cuentan ahora. El narrador de Lucas es muy bueno. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando tú mismo no te das cuenta de la viga en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Ahora, también la lectura me hizo pensar en que la astilla podía ser muy chiquitita, como esa que a veces uno se agarra en un dedo cuando toca un mueble, y es una astilla muy chiquitita. Ahora, la contrapartida de la viga era fuerte, como para que le sacara las ganas de andar jugando. Bueno, 43, acá aparece los árboles. Interesante también. Ningún árbol bueno da fruto malo, tampoco da buen fruto el árbol malo. Está contado de otra manera. ¿Eh? A cada árbol se le reconoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. Esto está acá en medio de los árboles. Él lo había dicho antes, Mateo. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de la maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Y me parece que esta frase última no estaba en Mateo. O me olvidé. Ahora resulta que se me dio por mirar la referencia y en Mateo 12, Mateo agrega cosas que acá están como en el Sermón del Monte. A ver, 12:33.
Acá está de nuevo en Mateo, en otra enseñanza o sermón de Jesús, lo del árbol. Si tienen un buen árbol, su fruto es bueno, si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Está la misma redacción de Lucas. Al árbol se lo reconoce por su fruto. Ah, no, pero acá Mateo lo escuchó, para mí que fue así, Camada de víboras. ¿Cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, saca el bien. Pero el que es malo, de su maldad saca el mal. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Porque por sus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Acabo de leer Mateo 12, Mateo 12 del 33 al 37, donde no sé si Mateo quiso agregar algo que había faltado en el Sermón del Monte o era otro de las enseñanzas que Jesús seguía diciendo. Bueno, volvemos a Lucas. Pero ya nos vamos entonces a Lucas 8, ¿no? No pasamos, ya empezamos a recorrer. En Lucas 8, desde el versículo 16, nos aparece la lámpara. Nadie enciende una lámpara para después cubrirla con una vasija o ponerla debajo de la cama, sino para ponerla en una repisa a fin de que los que entren tengan luz. No hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. Ahí está la enseñanza de la lámpara con esto de que no se puede esconder, ¿sí? Están ahí las dos cosas. Una parte de lo que Mateo había contado y esto en medio de otra enseñanza. En este capítulo 8 de Lucas es donde pone la parábola del sembrador. Y después de la parábola del sembrador habla de la lámpara. Muy bien, Lucas 11. Yo acá ya estaba diciendo, bueno, ya se acabó el sermón del monte para Lucas, no, sí. Lucas 11. No, si faltaba el Padre Nuestro. Y en Lucas está el Padre Nuestro. Acá él lo coloca en otro lugar. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo, cuando oren, digan, y tenemos otra versión simplificada del Padre Nuestro. Dice, Padre. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Falta, hágase tu voluntad, como en el cielo y la tierra. Después, danos cada día nuestro pan cotidiano, no decía de la misma manera, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Acá habla de pecados y no de deudas, ¿sí? Aparentemente es la palabra que puede traducirse de las dos maneras. Y no nos metas en tentación, y no nos metas en tentación. La indicación al pie, igual que en Mateo, era no nos dejes caer en la tentación, que eso sería correlativo con toda la enseñanza en el Nuevo Testamento. Bien. A ver, ¿qué más sigue? Acá mucha insistencia con la persistencia en la oración. Supongamos, continuó, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche, esto ya lo hemos leído otra vez, y le dice, amigo, préstame 3 panes, se me ha presentado un amigo recién llegado y no tengo nada que ofrecerle. El que está adentro le contesta, no me molesten, ya está cerrada la puerta, no puedo levantarme a darte nada. Le digo que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, él se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Y acá va la enseñanza de la oración. Yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llame se le abre.
Y luego lo del padre, que si el hijo le pide un pescado, no le dará una serpiente. El final de este párrafo es: si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Dará el Espíritu Santo. Lucas, es como que Lucas insiste en el Espíritu Santo como un don de Dios. En Mateo teníamos que decía cosas buenas. Y acá a Lucas le habrán dicho que el Espíritu Santo, y él ya lo conocía, porque cuando escribió esto ya estaba la iglesia avanzada. Entonces, él pone en esta enseñanza que el Padre dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Y para ese tiempo era una anticipación. Bueno, en 11:33 había algo más. ¿Dónde está 11:33? Acá aparece de nuevo la lámpara. ¿Qué cosa, Así que Mateo repite la enseñanza de la lámpara y la repite también Lucas. Tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. Sí, ahí está las mismas palabras que puso Mateo. Y el final, eso lo habíamos visto en otro estudio otro día. Por tanto, si todo tu ser disfruta de la luz sin que ninguna parte quede en la oscuridad, estarás completamente iluminado. Esto no lo dice Mateo, como cuando una lámpara le alumbra con su luz. Y eso me hace acordar a todos los talleres de sanidad interior, hablando de la necesidad de que no quede ningún lugar del ser interior de la persona que no esté iluminado por el Señor y que esté guardado. Bueno, y yo dije, ya terminamos. No, capítulo 12. Porque faltaba la enseñanza de la preocupación. 12:23. Creo que no tengo nada anotado. Quiero que lleguemos hasta el final. Dice, luego dijo a sus discípulos, después de otra enseñanza, les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense, los cuervos no siembran, ni cosechan, ni tienen almacén, ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por los demás? Qué lindo que está el relato de Lucas. Acá viene entonces, fíjense cómo crecen los lirios. Después de esto, 2 días de Sermón del Monte, 3, vamos a quedar diciéndolo de memoria casi. Así que no se afanen por lo que han de comer ni beber, dejen de atormentarse. Qué buena y modernísima expresión. El mundo pagano anda detrás de todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. El 32, acá está a continuación, y es un famoso pasaje de Lucas, que no sé si correspondió al Sermón del Monte o no, pero era de Jesús. No tengan miedo, mi rebaño pequeño. En Mateo dice, no, la Reina Valera dice, manada pequeña. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Vendan sus bienes y den a los pobres, provéanse de bolsas que no se desgasten, acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya. Pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también su corazón. Y bien pudo haber sido el final del Sermón del Monte con el capítulo 13, 22, 24, son 2 solitos, 13, 22, 24. No está la puerta estrecha, se me escapó la puerta estrecha, pero estaba por acá. Bueno, era exactamente, sí, no sé, lo anoté mal, entonces
la cita, pero era exactamente lo de la puerta estrecha, el camino estrecho para elegir frente al camino ancho y la puerta ancha. Así que hemos hecho un estudio más o menos, pero una revisión, una mirada, tratando de que salte a nuestra vida el Sermón del Monte de Mateo y el Sermón del Monte de Lucas, ¿sí? Sabiendo esta mirada un poquito diferente, pero que enriquece todo lo que Jesús ha ido enseñando y que gracias a Dios y a la iluminación del Espíritu Santo nos ha llegado. Bueno, que sea de mucho provecho y que el Señor nos esté hablando como todos los días por su palabra. Nos vemos mañana, si Dios quiere,